Esta semana se dio a conocer el comportamiento económico de los Estados Unidos en el tercer trimestre del año y el dato fue sumamente interesante. De acuerdo al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el crecimiento económico fue de 3.5% en el tercer trimestre, es decir, el crecimiento económico o lo que sería la variación del Producto Interno Bruto real, que es una medida de la cantidad de bienes y servicios que se produjo en ese trimestre y se anualiza entonces ese dato, fue de 3.5%. Un crecimiento importante, no fue tan fuerte como el segundo trimestre del año, pero es que hay que recordar que el segundo trimestre del año viene de un primer trimestre que fue negativo. Entonces, cuando uno toma lo que es el segundo trimestre, obviamente que tenía que ser superior. Y aquí se ve, aquí tenemos, por ejemplo, en su gráfica ahí, cómo el segundo trimestre del año 2014 fue por encima del 4%. Y ya tercer trimestre, 3.5%. Ese crecimiento del 3.5% es consistente con un crecimiento cercano al 6% de la economía dominicana. Es decir, que el dato del 7% del Banco Central no es sorprendente, dado lo que es el proceso de recuperación de la economía de los Estados Unidos y también dado el hecho de que la tasa de interés estuvo por debajo, en estos últimos meses, estuvo por debajo del nivel que debería prevalecer. Y esto estimulado porque el gobierno le dejó margen de maniobra al mercado financiero para que pudiera facilitar recursos al sector privado, lo cual se tradujo en un aumento de más de 70,000 millones de pesos de financiamiento al sector privado y que esto implicó una variación de alrededor del 15% en términos interanuales, de acuerdo a las últimas estadísticas provenientes del Banco Central. Entonces vemos cómo ese crecimiento en los Estados Unidos del 3.5% estuvo explicado por el crecimiento del 4.6% del gasto del gobierno, pero en particular y especialmente por la expansión de 7.8% de las exportaciones norteamericanas. Es decir, que la economía norteamericana ha estado creciendo por las exportaciones de bienes y servicios a otras economías. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero hay que tener cuidado porque Europa está en una situación difícil y es verdad. Europa está en una situación difícil, hay economías que se han desacelerado, pero ahora, como se dio a conocer la prueba de estrés esta semana, la prueba de estrés o prueba de tensión sobre la banca, y ya se sabe que la mayor parte de la banca de Europa, sacando algunos pequeños bancos o algunos medianos bancos, pero no nada del otro mundo, sacando ese grupito de 5 o 6 bancos que necesitan capitalizarse, el resto está bien capitalizado ante un escenario, que es lo que se hace en una prueba de resistencia, ante ese escenario de crisis, de choque, pues están bien capitalizados la banca europea. Entonces ahora los bancos van a tener más flexibilidad y más propensos a prestar al sector privado. Y esto puede hacer que se estimule más la actividad económica. Esto apoyado por el Banco Central Europeo, que va a estar inyectando liquidez, puede hacer que entonces Europa mejore. Si Europa mejora y mejora los Estados Unidos, República Dominicana, prepárense que puede mejorar significativamente su ritmo de crecimiento. Si Europa mejora, eso significa más turistas. Y uno lo ve en los números. Uno ve cómo está creciendo por encima del 8% el sector turismo en República Dominicana. Y uno lo ve en los hoteles. Si uno se va al este, oigan bien, el este, si usted se va a dar cuenta el comportamiento de la llegada de turistas a través del aeropuerto de Punta Cana y se va a dar cuenta cómo están tanto los hoteles de Punta Cana como los hoteles de Bávaro, cómo están llenos de turistas, llenos de turistas. Si Europa le va mejor, si Europa se recupera, no me cabe la menor duda que eso va a poner la economía booming. Eso significa mucho movimiento en todo lo que es la actividad turística y obviamente que el resto de la economía también se va a favorecer. Entonces, ¿qué sucedió tan pronto se supo esto en los Estados Unidos? Pues un boom rápido en el mercado de valores. El Dow Jones subió en 221 puntos el día jueves, cuando se supo la noticia del crecimiento de los Estados Unidos, 221 puntos, equivalente a una tasa de crecimiento de 1.3%. El S&P 500 ese día subió 0.6% y el Nasdaq lo hizo 0.4%. Y el día viernes volvió a subir entonces el mercado, llegando a niveles históricamente altos, de tal forma que vio con buenos ojos Wall Street
lo que es ese comportamiento económico porque se aleja de lo que sería una recesión y cuando aumenta el comportamiento a nivel macro, lo que significa es que a nivel micro las empresas están vendiendo más, a nivel micro las empresas están generando un mayor flujo de efectivo y si mejora el flujo de efectivo, el valor presente de ese flujo de efectivo, que es el valor de las acciones, pues tiende a aumentar y por eso, ante la expectativa de que aumentar el precio de las acciones, pues entran rápidamente los inversionistas y compran estos títulos en Wall Street y esto hace que suba Wall Street. Esto apoyado del hecho de que estaría la tasa de interés manteniéndose en niveles extraordinariamente bajos por parte de los Estados Unidos, pues hace que la tasa esperada de desempleo siga bajando, ya está en 5.9, como señalamos en el segmento anterior, seguirá bajando y seguirá creándose empleo por encima de los 200,000 puestos de trabajo anualmente. Ahora, mientras eso sucede, ¿qué también está observándose en el escenario de la economía internacional? Un precio del petróleo cayendo cada vez más. Al día jueves y viernes estuvo oscilando alrededor de los $80, $81 el precio del petróleo, ese es el precio del Brent, pero el precio de Venezuela estaba por $75, lo cual es muy doloroso. Entonces eso tiene dos elementos que pueden afectar a la República Dominicana. La parte de crecimiento de los Estados Unidos, positivo. Eso es positivo. El petróleo, caída del precio, positiva, pero hay un elemento que es negativo y es el siguiente, miren. Con un precio de $75, Venezuela está en una situación total de crisis financiera. ¿Por qué? Porque la crisis, el precio de petróleo que necesitaría para cerrar su brecha presupuestaria Venezuela es un precio de petróleo de $120. 120 y lo está vendiendo a $75. ¿Por qué está ese precio? Y aquí vienen las expectativas. Mire, Arabia Saudita, ante la decisión de Libia de subir alrededor de 40% el nivel de su producción, pues Arabia Saudita, para no perder participación en el mercado, también lo subió. Y esto lo hace, y obviamente mezclado esto con un entorno en el cual se tiene a los Estados Unidos produciendo más petróleo, principalmente lo que se llama el petróleo exquisito o el shale oil, y también produciendo lo que es el shale gas o el gas exquisito. Esto ha hecho que los Estados Unidos cada vez sean más autosuficientes en combustible. Y al ser más autosuficiente hace que se reduzca lo que es su presencia en los mercados internacionales de combustible y se reduzcan los precios. Y si a esto usted le añade que hay un aumento de la producción de parte y de la oferta de parte de Arabia Saudita, parte de Libia y de otras naciones que no están acatando lo que es el típico comportamiento de un cartel, que es donde todos se coordinan para maximizar su retorno, aun cuando perjudiquen al resto del mundo, pues ante esa situación de poca coordinación de ese cartel que es la OPEP, entonces los precios se han desplomado. Y es probable que continúen desplomándose, es probable que continúen desplomándose. Recuerden que en 1999, en febrero, estaba en $13 el barril de petróleo. A $13 estaba el barril de petróleo. Y llegó a subir, ya en la década del 2000, en los primeros años, llegó a subir hasta los $140. Hasta $140 llegó a subir el barril de petróleo. Entonces, ¿qué le dice esto a ustedes? Que el precio pudiera bajar muchísimo más ante esa nueva oferta de combustible a nivel internacional, que es el shale oil y shale gas, y al mismo tiempo pudiera bajar por el hecho de que Arabia Saudita está sometiendo la obediencia al resto de los países de la OPEP que han estado violando los acuerdos y están produciendo por encima de lo que se había acordado dentro del cartel. Ante esa situación es probable que baje. Eso es positivo para República Dominicana. Por cada dólar que baje el precio del barril de petróleo, República Dominicana se ahorra anualmente $50 millones. Por cada dólar se ahorra $50 millones de su factura de petróleo. Por $20 serían $1.000 millones. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo siguiente, que Venezuela, como está en problemas, hay que recordar que Venezuela no presta alrededor de $600 millones. Claro, va a bajar ese monto por el hecho de que eso es cuando el precio del barril está cercano a 100, que nos financia ese monto. Como está ahora en $75, entonces el monto va a bajar. Puede bajar 100, $150 millones, pero lo grave es que Venezuela pudiera entrar en una situación de colapso económico, que pudiera esto desembocar entonces en la ruptura definitiva de la capacidad de mantener Petrocaribe en pie. Y esto obviamente que obligaría entonces a República Dominicana a tener que buscar esos 500, 600 millones de dólares que ahora estamos obteniendo de Venezuela a una tasa de interés de 1% a 25 años.
no lo vamos a conseguir tan barato, pero seguro que lo conseguiríamos en los mercados internacionales de capitales. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.